Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase del curso de Excel en 3 niveles. Esta clase está dedicada a tener tres partes. Está dedicada a ver lo que son las bases de datos, reconocer las bases de datos y la importancia de trabajar en Excel con bases de datos. Luego vamos a ver la función ordenar, que es muy importante, que va a llevarnos poquito tiempo, pero es un elemento que tenemos que tener a la hora de pensar en Excel. Y por último vamos a ver cómo aprovechar los filtros. Nada de esto puede ser aprovechado si no tenemos bien en claro el concepto de bases de datos. Es muy importante que entendamos el concepto de una base de datos en Excel y en cualquier tipo de ámbito. Bueno, comencemos con ello. Tenemos una hoja de ventas. Una hoja de ventas donde tenemos una base de datos, esto es una base de datos, donde recopilamos la información de nuestras ventas de muebles. Nuestras ventas de muebles. En esta base de datos, nosotros, cada una de las filas es una venta, representa una venta. Por eso es una base de datos, porque está recopilando muchos datos. Aquí tenemos, este es un dato, que para Excel va a ser sagrado, o sea, nunca lo va a separar. Para Excel, si nosotros hacemos las cosas bien, esta venta que fue el 10 del 7 del 2012 del código de mueble B11, que es de madera de algarrobo, que fueron dos muebles vendidos, precio unitario, cobrado, tarjeta, pintado y con costo de envío cero. Eso es un elemento de Excel, una observación. Pero observemos que toda base de datos, primero, su primera fila son lo que se llaman los encabezados o nombres de variables. Y ese nombre de variable me dice mucho sobre lo que van a ser las observaciones, porque, por ejemplo, no puedo una venta, por ejemplo, voy hacia abajo, fíjense que aquí vamos a corregir ahora el tema fíjense que solamente llego aquí, se acuerdan que ya sabemos cómo hacer esto, podemos arrastrar hasta abajo, ¿sí? Podemos arrastrar hasta abajo, pero solamente pedirle que rellene formato solo, ¿sí? Eso nos sirvió para trabajar nuestras bases de datos. Bueno, una vez que tenemos eso, nosotros sabemos que la próxima venta que vayamos a colocar, supónganse, no sé, el 19 de agosto, cuando registro la venta, yo tengo que respetar que acá tengo que poner la fecha en la que fue la venta, el código, no puedo poner lo que se me ocurra en ese momento. La base de datos está para que se respete el orden, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a intentar colocar en nuestra planilla. Bueno, tenemos entonces encabezados que son los elementos que vamos a preguntarnos, porque también son muchas cosas dejadas afuera. Por ejemplo, ¿quién es el cliente? También podríamos agregar aquí un nuevo concepto que diga cliente. ¿Sí? Cliente. Entonces, pondríamos aquí quién fue el cliente. Eso depende de la información o de la utilidad que le quiera dar la persona que genera esta base de datos, es lo que le interesa. En el caso de estas personas que están trabajando con muebles, lo único que interesa es qué fecha fue la venta, qué código de mueble hay, porque quiere sacar información de los muebles, quiere saber de qué madera es, todo esto que yo comentaba. Todo esto es lo único que quiere saber. Después, quizás con el tiempo se dará cuenta que le hace falta otras herramientas, quizás no, que le sobra alguna, que no le interesa la cantidad de precio unitario, sino que ya directamente quiere el total. Hay un montón de situaciones que pueden presentarse. Entonces esto es clave para entender cómo funciona Excel. ¿Por qué? Vamos a fijarnos nuestro otro dato. Antes lo que se hacía, antes Excel estaba preparado para hacer esto. Yo empezaba a sumarizar, o sea, decía, bueno, arrancó el 2012 y tengo una venta, 2 ventas, 3 ventas, 11 ventas de A11. Entonces colocaba 11 y listo, ya tenía 11. Y así, pero así se pierde mucha información. Así se pierde mucha información porque estas 11 ventas de A11 en el 2012, ok, ¿cómo fueron cobradas? ¿De qué madera eran? ¿Sí? Bueno, el medio de cobro ya lo dije. ¿Fue pintado o no fue pintado? De esas 11, ¿cuántas fueron pintadas y cuántas no fueron pintadas? No me dice nada esto, así como está. Si yo tengo la base de datos, que no pierdo información, y la sé tratar,
Quizás con subtotales, quizás con tablas dinámicas, quizás con un contar si conjunto, sumar si conjunto, lo que quieran, yo puedo traerlas después. Excel está preparadísimo para enfrentar este tipo de situaciones, pero necesitamos que nuestras tablas estén así, como base de datos. Que nos tomemos el trabajo de, si yo soy una verdulería, si yo soy una carnicería, tomarme el tiempo de cada cliente que viene, registrar los datos que me... Está bien, a lo mejor no tengo mucho tiempo, porque entre que atendía a uno tengo que registrarlo, anoto el importe, digamos, una serie de cuestiones como para tener datos mínimos. Ni siquiera si aprendemos a usar Excel, ni siquiera la fecha tenemos que digitarla. Podemos hacer que Excel nos haga automáticamente, porque ya es un dato del sistema. Es en este momento que estoy haciendo una venta. Es un dato que se puede calcular con muchas herramientas de Excel. Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando trabajamos con bases de datos. Ahora, en Excel, y no les permito otra forma de trabajar, es que cuando tenemos bases de datos, esto es un rango común. Es un rango común, o sea que yo, por ejemplo, no sé, puedo sumar todo esto, sí, puedo contar todo esto, sí, pero para formalizar nuestras bases de datos en Excel, voy a apretar la combinación control más E, control E, porque en un elemento de la base de datos, y entonces selecciono todo. Y con todo esto yo voy a insertar lo que se llama tabla en Excel. A ver, es importantísimo que hagamos este paso. Aquí fíjense que también dice control Q, podemos hacerlo con control Q. Hacer una tabla en Excel, eso es lo que me va a decir es, Sergio, ¿vos querés crear una tabla a partir de ese rango? Sí. ¿Tu tabla tiene encabezados? Sí. Mis encabezados son los identificatorios de las variables. Sí, tiene todo. Listo. Ok, aceptar. Bueno, ya tenemos una tabla en Excel. Esto ya es una tabla en Excel. Fíjense que yo le puedo sacar el formato que tenía, un formato lindo, perdón, que tenía, pero yo le puedo sacar el formato, pero sigue teniendo el formato de tabla. O sea, la misma tabla ya tiene su propio formato. Incluso yo puedo cambiarlo aquí. Fíjense que me aparece, cuando creo una tabla, me aparece un objeto de tabla y yo puedo cambiarle el diseño. Que está bueno esto, porque yo puedo decir, bueno, me interesa el rojo. Me interesa el rojo. Y cuando nosotros tenemos una tabla en Excel, fíjense que al aparecer este botón, esta solapa, yo puedo darle un nombre. Entonces aquí puedo poner venta. Eso es identificatorio de la tabla, porque por otro lado yo podría tener una tabla que sea de compras. Entonces, y podría decir, bueno, mis ventas yo las imagino verdes, en cambio mis compras las imagino rojas, porque es salida de dinero. Y una tabla para mis inversiones y la pongo en azul. Y una tabla para mi liquidación de sueldos la pongo en naranja, no lo sé. Pero a cada uno le doy su propio nombre, Bueno, esto me permitirá hacer un montón de cosas de análisis, porque yo las tengo en tabla. Ya me aparecen los filtros, que es lo que voy a utilizar en la tercera parte de esta clase. Puedo obtener filas de totales, voy a poder hacer una serie de cosas que me va a permitir solamente la tabla. Así que acostúmbrense siempre, primero, la primera consigna es trabajar con bases de datos, así, estructuradas, porque después van a tener muchas ventajas de hacerlo. Y segundo, trabajando con bases de datos, trabajen con tablas, pónganles nombres a sus tablas, trabajenlas porque va a ser una inversión que no se van a arrepentir. Van a trabajar mucho mejor y mucho más ordenado con tablas. Así que esto es todo por la clase número 1, por la parte número 1. En la parte número 2, lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a ordenar nuestras bases de datos para darles un diseño, otro diseño, sí, de diferentes formas. Así que nos vemos en la próxima parte.